de este panel, Erika Muynes. Ella es estratega geopolítica y es ex ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, con más de 2 décadas de experiencia en diplomacia, finanzas y estrategia corporativa. Ha dirigido un fondo de inversión con alcance global y ejercido como abogada senior en Wall Street. Desde su firma, asesora multinacionales y fondos institucionales en gestión de riesgo y mercados emergentes. Fue presidenta de Atlantic Council, actualmente es académica de Harvard, donde lidera una publicación de estrategia global, reconocida voz en foros internacionales como Davos y Doha. Además, publica regularmente en medios como Financial Times, Foreign Policy y Harvard Business Review. También están dentro del panel Christophe Deroy, es jefe de la sección comercial y económica de la delegación de la Unión Europea en Ecuador. Es funcionario de esta institución desde el año 2025. Inició su carrera en el ámbito de la propiedad intelectual en la Oficina de Marcas de la Unión Europea en Alicante. Se incorporó a la Dirección General de Comercio, donde fue responsable de propiedad intelectual y posteriormente los acuerdos de asociación económica con países de África, el Caribe y el Pacífico. Antes de llegar a nuestro país, desempeñó el mismo cargo en Senegal, Kenia y la India. Es licenciado en Derecho y estudió Política Internacional. Finalmente, modera este panel Alfredo Bustos, socio fundador de Andersen, firma especializada en consultoría legal y económica en Ecuador, con más de 29 años de experiencia en la industria de la asesoría empresarial y corporativa. Destacado empresario y fundador de varias empresas vinculadas al sector de servicios, donde ha desarrollado una sólida experiencia como directivo y ejecutivo en áreas relacionadas a la estrategia empresarial. Invitamos, por favor, a todos los asistentes a tomar asiento para poder iniciar este segundo panel de Ecuador Propositivo 2026. Con esto damos inicio, Alfredo. Bueno, buenos días. Gracias por acompañarnos en este evento donde tratamos de dar una mirada distinta a la situación actual del país y de las empresas. Para mí es un gusto liderar este panel conjuntamente con Christophe, Erika y Emilia. Muchas gracias por participar y acompañarnos. Para hablar de inversiones, yo diría es necesario comenzar analizando el contexto de las inversiones. Cómo se encuentra el Ecuador actualmente, al menos en los últimos 10 años, cómo nos encontramos con relación a nuestros vecinos y también cuáles son esos sectores más apetecidos para el inversionista extranjero al momento de decidir dónde canaliza sus flujos y sus inversiones. Y quiero empezar diciéndoles que en la última década, del 2015 hacia la presente fecha, el mejor año donde el Ecuador pudo canalizar la mayor cantidad de inversiones fue en el año 2015. En el año 2015 se canalizaron más de 1.000 millones en inversión y principalmente estas inversiones vinieron hacia el sector de manufactura. De ahí hacia adelante, el Ecuador ha tenido una caída drástica en el tema de inversiones. Hacia el año 2022 estábamos por un poco más de los 800 millones. 2023, 370 millones. Y 2024, 232 millones. Estas cifras hacen mucha relación en lo comentado en nuestro panel anterior, liderado por Francisco, en el cual Alexander manifestó que era una tarea pendiente del país, pero a su vez es justamente donde se encuentra la mayor oportunidad. Poniendo esto en perspectiva con nuestros países vecinos, rápidamente vemos que Perú canaliza en el 2022 más de 10.000 millones de dólares en inversiones. Entre el 23 y 24, una cifra muy similar, 10.200 millones de dólares. Para Colombia, las cifras son mucho más alentadoras. Entre el 2010 y 2019 canalizó más de 130.000 millones en inversiones, cerrando el 2024 con casi 15.000 millones en inversiones, vinculadas mucho hacia el sector de petróleo y gas. Esto sin considerar las diferentes ventajas que desde mi perspectiva genera el Ecuador, ¿no? Estamos en una ubicación geográfica interesante con salida hacia el Pacífico. Tenemos también otro elemento importante que es el tema de la moneda. Al momento que hablamos de la moneda,
estamos hablando de que estamos eliminando el riesgo cambiario para los inversionistas, lo cual es un factor que el inversionista siempre considera al momento de canalizar su flujo de caja. Y bueno, justamente en nuestro panel vamos a analizar estas oportunidades de inversión desde 3 perspectivas. La primera perspectiva, desde una perspectiva de gestión del riesgo, ahí nos apoyará Erika con su visión y con toda la experiencia que tiene. También desde la adaptabilidad empresarial, sabemos que las empresas generan muchos desafíos y mucho más ahora en un entorno cambiante, donde tenemos no únicamente los temas regulatorios, sino también temas climáticos, temas de cultura empresarial, temas de buenos gobiernos corporativos y una serie de cosas que deben analizarse. Y por último, también analizaremos todas las ventajas que tenemos hoy en el Ecuador con la Unión Europea, teniendo como antecedente que las exportaciones hacia esa parte de la región han crecido fuertemente en los últimos años desde la suscripción del acuerdo, hoy situándonos en exportaciones que más o menos bordean los 5.000 millones de dólares. Gracias por acompañarnos en este panel, Christophe, Erika y Emilia, y empezamos con las preguntas. Emilia, en el tema de adaptabilidad, en tu trayectoria liderando estrategias corporativas en LATAM, ¿cómo definirías la adaptabilidad estratégica aplicada a productos y servicios? Nos gustaría que nos compartas un ejemplo concreto de cómo una empresa puede adaptar sus ofertas en distintos países de Latinoamérica sin perder su esencia ni calidad. Muchas gracias, Alfredo, por este espacio y también por la pregunta. No es nada nuevo decir que estamos en contextos cambiantes, esto ya lo venimos escuchando años atrás, sabiendo y gestionando, pero sin embargo es importante notar que este tipo de contextos no da una opción o no deja como opción la adaptabilidad, sino que realmente es aquello que se requiere para generar o para llegar a ser competitivos y además productivos en todos nuestros entornos. Y no únicamente a nivel global, que una industria como la nuestra tiene este scope, sino definitivamente en contextos como los nuestros en la región. Y bueno, pues Ecuador no es la diferencia, en donde estamos constantemente enfrentándonos a cambios, como tú lo has dicho, regulatorios, a impactos y demandas sociales, ambientales, que hoy las vemos de una manera mucho más presentes y tangibles. Antes eran aspectos que estaban muy lejanos, inclusive dentro del análisis de riesgos y de las estrategias, y hoy son dimensiones que tenemos que incorporar en la toma de decisiones y en la gestión. En industrias como la nuestra tenemos ya regulaciones supremamente demandantes en temas de cumplimiento ambiental y no solamente el mínimo de gestión ambiental, de permisos, más de 170 normas en el Ecuador, que también son dinámicas, sino también a nivel de estándares globales de cumplimiento y de gestión de huella de carbono, de combustibles sostenibles y demás. Y esto ya entra dentro de las decisiones del negocio. Si no tenemos la capacidad de responder de una manera ágil y de adaptarnos, realmente esto nos dejaría por fuera de la competencia en los entornos en los que operamos. Es sumamente importante para nosotros, y como lo concebimos desde LATAM, es que la adaptabilidad estratégica es nuestra capacidad de adaptar nuestra propuesta de valor y nuestro propósito a cada uno de los entornos a los que operamos. Insisto, no únicamente a nivel global, Europa, Asia, obviamente nuestras Américas, sino también dentro de la misma región, inclusive dentro del mismo país. Tenemos contextos muy diferentes, la cultura de Quito, la cultura de Guayaquil, cada una de estas incluso regiones, tienen Cuenca, Manta, Galápagos, tienen sus particularidades, los comportamientos del consumidor, su marco regulatorio, y todo ello requiere que podamos adaptar nuestro servicio y nuestra propuesta de valor a ello, sin descuidar, por supuesto, digamos, la mirada que nos hace participar de una manera estratégica. Y un ejemplo clarísimo y puntual, hoy la tecnología es algo con lo que ya vivimos y
probablemente los servicios que manejamos están todos adaptados al teléfono, pero espacios como Galápagos, la gente demanda que podamos tener un espacio de atención directa y presencial. Y hemos tenido que adaptar ese movimiento y esa logística y la tecnología para poder satisfacer esta demanda también. Dentro de estos elementos que nos compartes, Emilia, ¿cuál es ese mayor desafío que hoy está enfrentando la TAM, en el que tú dices estamos enfocados en superarlos para lograr consolidar nuestra presencia en la región? Mira, yo creo que hemos logrado sortear muchos desafíos. Uno de ellos, que creo que fue bastante claro y evidente, fue la pandemia, donde marcó un hito no solo para la TAM, sino para la aviación en general. Y de ahí, derivado de eso, hemos visto el valor de la gestión de los intangibles como uno de los mayores desafíos, por decirlo de alguna manera, no solo como la TAM, sino en estos contextos precisamente cambiantes, en donde encontramos que quizá hay muchos cambios y muchas crisis de confianza en las instituciones, en los contextos, todo es variable. Lo que nos lleva es a generar valor a través de aquello que no es tan tangible. Digamos, en el servicio se mantiene, el network se mantiene, evidentemente la seguridad es nuestro intransable, pero la gestión de valor intangible es algo que de alguna manera nos demanda a todos. Incluso la tecnología, que hoy por hoy es un desafío importante a nivel global en todas las industrias y a nivel personal, termina planteando desafíos también éticos y de transparencia. Entonces es hacia allá donde nosotros creemos que existe un mayor frente que gestionar, y es cómo generas valor por la sostenibilidad, por la transparencia, por el buen gobierno corporativo. Súper, muchas gracias. Erika, en el tema de gestión de riesgos, analizando tu próximo ensayo sobre las oportunidades de inversión en Latinoamérica, tú planteas que el riesgo geopolítico puede gestionarse estratégicamente dentro de un portafolio diversificado. ¿Podrías compartir un caso en el que una empresa haya transformado la exposición del riesgo geopolítico en una ventaja competitiva, y qué aprendizajes podríamos obtener en Ecuador en ese sentido? Sí, gracias. Sí, y ojalá, y quisiera darles a todos cosas puntuales que se puedan llevar. A veces nos quedamos muy en lo abstracto y mi intención es poderle dar herramientas o casos concretos. Yo efectivamente tengo un nuevo white paper que, junto a mi socio, el general Wharton, retirado de los Estados Unidos, estamos presentando en Qatar para todos los países del Golfo sobre, a ver, hay apetito LATAM, Latinoamérica, pero nadie sabe cómo manejarlo. Hay mucho miedo del riesgo geopolítico actual, que lo vivimos todos, y también hay un riesgo de la criminalidad que es real en toda la región. Entonces, tratar de obviar esos riesgos tampoco funciona. O sea, hay que encararlo y decir, sí, estoy de acuerdo contigo, tenemos esto y esto, pero también tenemos esta serie de beneficios. ¿Y cómo balanceamos, cómo empaquetamos eso de una manera que pueda ser digerible para aquellos socios? Ojo, estamos en una situación en donde esta dicotomía entre estás en China o estás en Estados Unidos resulta a veces asfixiante. Entonces, socios estratégicos regionales, que puede ser Europa, que puede ser los países del Golfo, se presentan como oportunidades interesantes ahora más que antes, pero hay que saber manejar ese riesgo. Lo primero que hay que entender es que la manera como se mide el riesgo geopolítico no necesariamente coincide con los mercados que tradicionalmente las empresas tienen delimitadas. Muchas empresas, puede ser la TAM, otra podrá tener definido, por ejemplo, Centroamérica o el Caribe, etcétera, pero el riesgo geopolítico inherente no necesariamente coincide, y entonces esa separación hay que establecerla, y es esencialmente pensar de una manera distinta. Vamos a poner una capa adicional de manejo y cómo lo puedes entender. Y lo segundo, el riesgo político, que antes pensábamos, se me ocurre la imagen de Chávez de los 80 mandando una expropiación. Eso era lo que pensábamos como riesgo político, geopolítico. Eso ha cambiado completamente, y hoy en día no solo puede ser el presidente de Estados Unidos dando una directriz nueva, puede venir
de los salones de las mamás reunidas histéricas por tal situación y generan un activismo. El caso más sencillo y puntual simbólico es el caso de SeaWorld, en donde una mamá que fue a SeaWorld y se pagó un documental de $70,000 acabó con 1.7 billones de dólares de market cap de SeaWorld. Entonces, lo que hay que entender es, este riesgo te puede venir de todos lados y cómo lo puedes manejar. Ese es el punto. ¿Cómo lo manejo? Bueno, vamos para allá. Digo, tengo 80... nosotros hacemos muchos casos de estudio y los publicamos, pero déjenme agarrar tres puntuales. Tres elementos fundamentales para poder gestionar ese riesgo político dentro de los 2 minutos. Uno, todas las empresas te dicen que están siguiendo redes y manejando y no lo hacen bien. Lo que agarran es el propio keyword del banco Pichincha y solo buscan cualquier nota o mención referente a ese banco. Un manejo inteligente y accionable te ayuda a prevenir por ahí corrientes que eventualmente van a tocar sobre tu branding o sobre tu marca. Un caso puntual que fue el que estudiamos, el de Alicorp en Perú. Para los momentos de la pandemia, venían ya las redes un poco activadas diciendo que las cadenas de supermercados eran las responsables por la subida de los alimentos de primera necesidad. Esta empresa agarra esa información y anticipa antes de que los hayan mencionado en decir, voy a sacar una nueva línea de alimentos súper baratos, casi sin envase, etcétera, y lograron posicionarse en vez de como los agresores, como los salvadores del momento. Entonces, una idea interesante nuevamente de un manejo estratégico en vez de estar siguiendo si te mencionan o no te mencionan. Entonces, la anticipación, 1. Bueno, no es solo anticipación, es todo. O sea, yo lo estoy diciendo cada vez que nosotros mencionamos como estrategias. No, ya lo hacemos. Te voy a dar la segunda. Las comunidades aliadas, no hay empresa con la que nos hayamos reunido que nos dicen, no, nosotros tenemos todo eso y un súper equipo de responsabilidad corporativa. Pero ¿qué es lo que hacen? Agarran como copycat y dicen, por ejemplo, yo invierto en una escuela para niñas, en comunidades que ni siquiera hay suficientes niñas para tener una escuela para niñas. Entonces repites esa idea y uno de los problemas más grandes que no ven venir y que tratamos de explicar a socios afuera es que una reunión con un presidente en Latinoamérica no es difícil conseguir, esa es la realidad. Entonces llegan de la mano, se reúnen con el presidente y dicen, ya yo estoy listo. Yo conocí al presidente, me dijo que todo va a estar bien, agarro y pongo mis cláusulas arbitrales por cualquier cosa que sea en otro tribunal y nos vamos para allá. Esa no es la solución hoy en día, porque ese presidente o ese partido en 7 años, cuidado que es exactamente el contrario. Y esa foto de mejores amigos te termina siendo un problema. Entonces, no estoy diciendo que no tengas la reunión con el presidente, perfecto, pero esa no es tu escudo. Tu escudo es la comunidad. Cuando tú te montas en un proyecto en donde 7 años después todavía dependen de ti, de, por ejemplo, el tratamiento de aguas o de cualquier otra cosa, esa comunidad sale a defenderte, aun cuando haya cambiado de partido, de color, de sabor, todo eso. Y la tercera idea para cerrar. Perdón, sí. En las comunidades locales, por ejemplo, Susano ha hecho, voy a utilizar este que me gusta más. Latinoamérica tiene una serie o una vocación por cerrar calles que no tenemos en ninguna otra parte del mundo. En Guatemala, por ejemplo, nosotros medimos el año pasado, creo que se cerraron 240 días, hubo bloqueos del año. O sea, y eso no es solo en Guatemala, en Panamá, en Ecuador, en todos lados. Entonces, si tú vienes como empresa acá y no vienes con un plan de contingencia, de que donde te bloquean, no por un día, pero esto puede ser, ya sabemos nuestros países, por muchos días y por muchas semanas, esos planes de contingencia es algo específico a la región que lo necesitamos. Mercado Libre, por ejemplo, creo que tuvo en un punto
5 bloqueos específicos dentro de su operación, pero tenía multipuntos para poder entregar, es decir, no solo un warehouse, sino que tenía varias maneras, agarraba como a los motorizados para entregar, etc. Ese plan es un ejemplo de una planeación antidisturbios que quizás no los tienes hoy, pero muy probablemente en algún momento los vas a tener. Claro. Gracias, Erika, por compartirnos esos casos y esos 3 puntos importantes para las empresas. Christophe, hoy la Unión Europea es el mayor origen de inversión extranjera directa en el Ecuador y el principal destino de nuestras exportaciones no petroleras. Con el futuro acuerdo CIFA, que busca la transparencia, agilidad y sostenibilidad sobre todo, ¿qué cambios concretos debería priorizar el Ecuador para elevar su perfil y convertirse realmente en un país competitivo frente a otras economías de nuestra región? Gracias. Primero, permíteme agradecer a los organizadores para permitir a la Unión Europea de participar en este evento aquí en Guayaquil. Mira, la relación entre la Unión Europea y Ecuador es profundamente estratégica. En 2024, la Unión Europea se consolidó como el principal destino de las exportaciones no petroleras, no minera del país, casi 6.000 millones de dólares, y como el tercer origen de importaciones, con más de 3.000 millones de dólares. Es decir, que el Ecuador tiene un superávit importante con la Unión Europea de 3.000 millones de dólares. También tenemos de destacar que los productos ecuatorianos entran en la Unión Europea, un mercado de 5 millones de, 50 millones, ¿no? De 50.000 millones de habitantes sin aranceles, perdón por eso. Además, en los últimos 7 años ha sido el mayor inversor extranjero, aportando el 25% de la inversión extranjera directa en este país. En este contexto, el inicio de las negociaciones del CIFA, por sus siglas en inglés Sustainable Investment Facilitation Agreement, marca un paso decisivo hacia una relación económica más moderna, sostenible y alineado con estándares globales. A diferencia de los antiguos acuerdos de protección de inversión, el CIFA no se centra en litigios, sino en crear un entorno favorable. Reglas claras, menos burocracia, instituciones coordinadas y más transparencia. Su objetivo es atraer inversiones responsables, impulsar la cooperación técnica, digitalizar procesos y apoyar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Para Ecuador, esto representa una oportunidad única para posicionarse como un destino confiable y, sobre todo, sostenible. Porque en realidad, la inversión europea no solo trae recursos financieros, también incorpora tecnología, innovación, buenas prácticas empresariales y estándares ambientales y sociales. Pero para aprovechar plenamente esta oportunidad, Ecuador debe avanzar en una agenda de reformas claras, marcos normativos estables, instituciones mejor coordinadas, políticas centradas en la transición energética y la economía circular, capacitación laboral y una promoción activa de la responsabilidad social y transparencia.
También es clave impulsar sectores como el potencial de energías limpias, servicios digitales, agroindustria sostenible y manufactura con mayor valor agregado. Si Ecuador logra estos avances, podría elevar su perfil internacional y consolidarse como un socio clave de la Unión Europea en América Latina, así como un referente regional en inversión verde. En definitiva, el CIFA abre la puerta en una nueva etapa de cooperación y inversión sostenibles que el país no puede dejar pasar. Gracias por compartirnos tu visión, Christophe, y sin lugar a dudas volvemos al punto de que necesitamos esa alianza público-privada para mejorar nuestro entorno, poner leyes que favorezcan la inversión y sobre todo generar un elemento que se llama confianza a través de una adecuada seguridad jurídica. Vamos a la segunda ronda de preguntas, Emilia, siguiendo con el tema de la adaptabilidad empresarial. Las empresas hoy afrontan cambios acelerados en todo sentido, desde avances tecnológicos hasta variaciones en el comportamiento del consumidor, que está cambiando de manera importante. En este contexto, ¿qué rol juega la innovación para mantener la adaptabilidad de tu empresa? ¿Cómo han fomentado en la TAM una cultura innovadora que permita responder ágilmente a cambios inesperados o tendencias emergentes? Bueno, como hablábamos hace un momento, la adaptabilidad estratégica es clave para la competitividad y un habilitante efectivamente es la innovación. Y no solo hablamos de innovación tecnológica, sino todo tipo de cambio o mejora que pueda ayudar a esta adaptabilidad y a lograr mantener tu propuesta de valor y no solo sobrevivir, sino también ser productivo en los mercados en los que operas. Y desde ahí quizá puedo contar en mi experiencia con la TAM que hay 3 factores que quisiera rescatar de esta cultura que hemos trabajado a la interna y que mantenemos. Por supuesto, las facilidades operacionales que nos permiten ser más flexibles y adaptables a todos los entornos, tratar de ser una compañía eficiente, que a pesar de ser tan grande, tan global, más de 36.000 empleados, donde los estándares y las regulaciones son la base de nuestra operación, el trabajar para ser una compañía eficiente en términos de costos, evidentemente con un propósito claro, con estándares claros, con sistemas y procesos claros, pero livianos en algún sentido, también nos permite de alguna manera sostener toda esa diversidad o ese cambio que existe en los entornos en los que operamos. Y evidentemente nos permite también poder responder ante eso desde el aprendizaje y propiciando una respuesta de los propios equipos que, a su vez, el segundo factor es su empoderamiento, puedan retroalimentar los procesos, los riesgos, las acciones que se pueden ver para nuestra operación en cada uno de los espacios en donde estamos. La cultura que tenemos dentro de la TAM no solamente permite, sino que incentiva como este awareness de los riesgos, de las oportunidades de mejora, de las circunstancias que se están presentando, que puedan generar algún tipo de innovación en los procesos, en la forma de adaptarnos a los diferentes mercados, en nuestra operación. Y el tercer punto, efectivamente, es siempre estar observando y escuchando qué es lo que está pasando dentro y fuera de la compañía para poder convertir esto en un factor estratégico que nos permita movilizar o innovar las estrategias, las acciones que estamos ejecutando y responder a ellas de una manera mucho más ágil. Estar cerca del cliente siempre es la clave para poder entender qué es lo que el cliente demanda y cuáles son sus necesidades y anticiparse al futuro, ¿no? Eso es determinante. El foco en el servicio que viene en el caso de la TAM no solamente en un
en un sistema o en áreas que están en contacto directo con el cliente, con el servicio, sino desde las áreas operacionales. Es trascendental para la innovación. Cuando tienes claro que tu trabajo determina cómo se sirve el cliente, cambia completamente el sistema de gestión y los resultados y la forma de hacer las cosas. ¿Nos podrías compartir ahí dos acciones concretas para, así, muy rápido, para justamente estar cerca del cliente y entender esas necesidades y ponerlas eso en un campo de acción dentro de la compañía? Desde la cultura interna nosotros tenemos una retroalimentación supremamente transparente y una comunicación abierta sobre las respuestas positivas y negativas que el cliente nos da ante el servicio. Tenemos espacios de comunicación permanente en el que los equipos operacionales pueden recibir cuál es la respuesta que el cliente dio frente a un servicio o alguna acción que hemos realizado. Y eso aparentemente es algo sencillo o superficial, pero en verdad ha transformado de manera muy profunda la gestión que tiene toda la operación en la TAM. Nos permite estar cerca, no trabajar solamente como silos o como áreas independientes, sino de manera transversal. Y yo ya sé que si, por ejemplo, el equipo de mantenimiento puede ver que hubo un retraso y le dolió al pasajero en alguna acción que dependió de su área, va a estar más pendiente y más presente, y nos pasa que entre estas mismas áreas el de mantenimiento le alerta al equipo o a las tripulaciones o al equipo de aeropuerto, y también trabajamos, por supuesto, de manera cercana con las áreas administrativas y las ejecutivas. Eso te puedo decir como algo muy específico. Y del otro lado, desde mi rol, por ejemplo, como el entorno de gestión de cambio climático, las normativas y las responsabilidades que hoy tenemos en cumplimientos legales ambientales y evidentemente también en estándares de huella de carbono, de economía circular, que también son nuestros pilares de sostenibilidad. Al transmitirlos dentro del equipo, ellos ya lo tienen dentro de su propia cultura, y desde estas áreas es de donde hemos tenido las mayores innovaciones sin costos o reduciendo costos para la compañía, precisamente porque han podido interiorizarlo, el propósito, los objetivos y, digamos, hasta los KPIs. Entonces termina siendo el área operacional la que determina la innovación en sostenibilidad o en estos cumplimientos normativos, y donde hemos tenido los mejores resultados hasta lograr ser el estándar o la filial con mayor referencia a nivel incluso holding y de industria en términos de gestión, por ejemplo, de cambio climático o ambiental. Gracias, Emilia. Comunicación, cultura y liderazgo. Propósito también. Me llevo esas 4 reflexiones. Erika, has escrito sobre la adopción limitada que hoy existe sobre inteligencia artificial en Latinoamérica, desde una perspectiva de gestión de riesgo. ¿Qué amenazas y oportunidades emergen para los inversionistas en una región donde la inteligencia artificial aún no se integra de manera sistemática? ¿Qué sectores podrían ser más vulnerables o los que tienen mayores oportunidades en este escenario? Sí, yo empezaría realmente por lo positivo o la oportunidad, y de ahí el riesgo. En AI, en inteligencia artificial, pocos saben que somos una de las regiones, de hecho, después de Estados Unidos y de India, viene Latinoamérica, en mayor usuario del mundo. Sin embargo, ese usuario es el usuario de día a día. Cada vez que hay un nuevo tema de AI, yo daba el ejemplo hace poco de la cajita esta de Mattel que parecía como, yo no sé, una Barbie, donde uno le ponía el nombre y salía la persona hecha de plástico y AI te podía hacer cualquier figurita. Eso en Brasil explotó y viralizó. Y en cuestión de horas había tanto computing power que estaba bajando solo en Brasil a nivel, o sea, lo que quiero decir es la proporción respecto del mundo. No tenemos idea de cuánto ha permeado y cuánto lo estamos usando. Sin embargo, eso no se ha traducido en adopción corporativa. Entonces uno llega a las empresas y les preguntas, ¿estás usando AI? Sí. ¿Y cómo lo estás usando? Bueno, ahí hay alguien que cuando manda un email lo pasa por ChatGPT. Eso no es usar AI.
no, que yo tengo y que ahora hice un mock de la presentación y le subí una filmina y me la bajó mucho más bonita. Eso no es ella y eso no es adopción corporativa. Entonces, las más sofisticadas lo que tienen es un director de cómputo que llega y él sabe todo de cómputo y se reúne con el board y les hace una presentación con estos números maravillosos del computing power, pero se queda allí. La adopción corporativa de AI es un proceso que tiene que ser orgánico y a través, no es una persona, no es un departamento. Entonces, la oportunidad es enorme y yo no voy a ser aquí embajadora, todos sabemos lo que se puede y lo que se viene, el salto cuántico que están dando las empresas que realmente lo están abrazando, digamos, desde incepción. Entonces, hay mucho miedo en Latinoamérica, hay miedo, ay, no, es que me va a dar la respuesta incorrecta, me va a sacar el reporte incorrecto, todo eso es cierto, pero en el miedo o en el mejor dejo que ellos arranquen y si les va bien, luego lo adapto, nos quedamos y nos quedamos tarde. Ese es el riesgo más grande. Mientras que un JPM tiene ahora un sistema, un Large Language Model para toda la empresa, un banco de inversión que quiera competir contra ellos y no tenga ese grado, porque el problema más grande que tenemos en Latinoamérica es la data. Si tú quieres subir uno de estos modelos y llegar y no tienes la data en el correcto formato, vas a tener un proceso o un output incorrecto. Entonces, yo creo que hay una enorme oportunidad por el grado de aceptación y de familiaridad con el que lo estamos tomando. Sin embargo, hay que romper ese miedo corporativo que es entendible. A ver, en Latinoamérica le tenemos miedo a despidos masivos que se están dando. En Estados Unidos hay muchas empresas que ya empezaron en esto y lo que han hecho es reorganizar. Eso tú no lo puedes hacer en Latinoamérica ni nada lo quiero hacer, pero nos quedamos tarde si no agarras a todo el equipo, porque estos procesos no es un cambio de me mando y los mando a un seminario para que aprendan a hacer un prompt de 2 minutos. Así no se resuelve el problema. O sea, esto es algo mucho más inherente y de trabajo con el que hay que crecer con la tecnología y a todos esos equipos que pueden estar produciendo mucho más y llegando a la extra milla y sobre todo en trabajos como toda la interacción que uno tiene con el cliente final en un WhatsApp, en un chat, en un mensaje, toda esa data que se pueda manejar y lo que se puede extraer de allí podría estar ayudando a muchas empresas en Latinoamérica a ese próximo paso. Sin lugar a dudas, un desafío, ¿no? Y todo gran desafío que tiene la empresa arranca por el líder. Entonces, como líderes empresariales tenemos que entender que este es un tema que ya está y que va a cambiar la forma como interactuamos y cómo atendemos al mercado, los clientes, inclusive nuestros colaboradores. En esa visión, ¿qué consejo le darías a los CEOs que están aquí para que den ese primer paso para adoptar la inteligencia artificial en sus organizaciones? En un minuto. Sí, bueno, yo creo que esto hay que tomarlo. Mira, yo creo que las generaciones más mayores tienen ventajas sobre las menores sobre una cosa primordial, y es que están dispuestos o asumen cualquier proceso nuevo como voy a aprender. Yo a mis hijos, que son adolescentes, los traté de mandar a los dos a los cursos y los dos me dijeron, no, mami, si ya yo sé hacer todo eso. No saben hacer nada. En tanto que cuando me reúno con CEOs me dicen, bueno, dale, tráeme a alguien para que me enseñe. Eso es una ventaja. Cuando tú lo asumas y digas, ok, lo que tengo es que aprender, por ahí vas bien. Hay una frase que me gusta mucho que dice, para aprender hay que desaprender, y creo que ese consejo cae muy bien cuando hablamos de IA. Christophe, continuando con el tema desafíos con la Unión Europea, Europa está acelerando sus inversiones verdes, ¿no? Mediante el Global Gateway, incluyendo garantías como el proyecto de Cuenca que hoy están trabajando aquí en el Ecuador para el tema de residuos sólidos. Desde tu experiencia, ¿qué características debe tener un proyecto ecuatoriano para ser considerado financiable por la Unión Europea? ¿Qué diferencia a un proyecto europeo exitoso de uno que no logra avanzar?
Pues no veo tanto la relación con la pregunta anterior sobre inteligencia artificial, pero bueno, en primer lugar, considero que Ecuador ofrece realmente un potencial único por inversiones europeas. Primero, le hemos dicho anteriormente, es que tiene una ubicación estratégica y una abundancia de recursos naturales, claro. Pero también lo que es importante de destacar es que el Ecuador tiene una red de acuerdos comerciales con muchos países, no solamente con la Unión Europea. Eso también es un ventaja por los inversionistas europeas. Y tercero es la estabilidad monetaria, ¿no? La dolarización reduce el riesgo cambiario y otorga previsibilidad, un ventaja clave frente a otros países de la región. En este contexto, Ecuador presenta oportunidades de inversión en 3 sectores clave: las energías renovables, la agroindustria de valor agregado y sectores también transversales como el turismo sostenible, la economía circular, la bioeconomía y infraestructura sostenible. Pero para responder a la pregunta, ¿qué debe tener un proyecto ecuatoriano para que empresas europeas quieran aportar financiamiento? Es primero alineación con prioridades de la Unión Europea, es decir, la transición energética, energías renovables, conectividad digital, infraestructura sostenible y, en general, contribución clara a los objetivos climáticos y de desarrollo. Segundo, cumplimiento de estándares ambientales, sociales y de gobernanza. Evaluaciones ambientales rigurosas y verificables, respecto a derechos laborales, participación efectiva de comunidades locales y altos estándares de transparencia. Y al final, claro, también la solidez técnica y financiera, es decir, un diseño robusto, viabilidad comercial, capacidad de escalamiento y un modelo que demuestra potencial para atraer inversión privada adicional. O sea, hablamos de sostenibilidad desde un punto de vista medioambiental, desde un punto de vista de gobernabilidad interno dentro de las organizaciones y también dentro de un punto de vista económico. Porque muchas veces pensamos en sostenibilidad únicamente como un proyecto que sea amigable con el medio ambiente, pero hoy la palabra sostenibilidad va mucho más allá de ser un proyecto únicamente amigable con el medio ambiente. Hablamos de tener una buena gobernanza dentro de nuestras organizaciones y mirar a los negocios con una visión de largo plazo. Gracias, Christophe, por compartirnos tu visión. Volvemos con Emilia. Latinoamérica es una región sumamente diversa. Desde tu experiencia manejando asuntos corporativos para 2 países, Ecuador y Perú, ¿qué tan importante es entender las diferencias culturales y de mercado para adaptar una estrategia de negocio? ¿Y qué consejo práctico nos darías a quienes buscamos expandir nuestros negocios y nuestras empresas por la región en cuanto a la adaptabilidad cultural y operativa? Un gran desafío para las empresas. Christophe, creo que tenemos que hablar porque todas esas características que has mencionado aplican para nosotros, pero más allá de eso, que también hay mucho potencial en los temas de combustibles sostenibles de aviación que podemos impulsar desde acá. A ver, sobre la experiencia y para darle respuesta rápida y ejecutiva a la pregunta, en verdad
Creo que una de las cosas importantes en este contexto en el que tienes que ser adaptable y demás es tener o continuar con tu visión global, manejar tu propósito, obviamente implementar y cuidar tu propuesta de valor, pero también es importante fortalecer los equipos locales en cada uno de los países que están. Por más de que somos una región bastante similar en muchos aspectos, en donde, bueno, obviamente compartimos en algunos casos entre países, algunos entre regiones, algunas miradas, valores, prácticas, no sé. En realidad cada país tiene una particularidad y eso lo vemos muy tangible en las decisiones de negocio, en los mercados. Perú, por ejemplo, es un mercado mucho más grande, digamos, es evidente los tamaños o la comparación que se podría hacer allí, y es una sociedad que no depende tanto de la influencia del Estado y del gobierno. El mercado es sumamente grande y permite que, a pesar de que existan circunstancias políticas, como igual manifestaciones o salida de presidente, cambios en el Congreso allá, igual el mercado continúa moviéndose, continúa trabajando, la gente sigue en su línea de producción y de comercio y de actividades y negocios, business as usual. Ecuador es un país mucho más pequeño que tiene alta dependencia de la influencia política, de gobierno, del Estado todavía. Entonces sí hay contextos que marcan una dinámica distinta en los diferentes países en los que estamos. Por eso es muy importante, insisto, en esta mirada global, el poder tener también equipos que tengan ese dominio local, esa territorialidad que de una u otra manera ayuda a construir la adaptación o la adaptabilidad de la que hablábamos al inicio y poder efectivamente responder. Es complejo, hablábamos de la anticipación, muchas veces no tenemos esa capacidad de anticiparnos o cuando tomamos decisiones con anticipación resulta que luego vuelven a cambiar los contextos o se devuelven al punto inicial y bueno, hay mucho al respecto, pero la flexibilidad y la mirada o los tonos y las respuestas te la da precisamente un equipo empoderado que pueda tener mucho criterio y una fortaleza del territorio, ¿no? De donde se encuentra. Eso lo vemos efectivamente a través de nuestro grupo. Nosotros somos un grupo de compañías que tenemos en cada uno de nuestros mercados una filial y ahí es donde tenemos mis colegas de los diferentes países esa demanda de poder entender qué está pasando en el contexto y bueno, la recomendación puntualmente es no perder esa mirada global, mantenerla, pero obviamente escuchar y entender cómo pueden a través de la localidad adaptarse las estrategias del negocio de una manera más correspondiente. O sea, ahí tomas una estrategia global y la adaptas mucho al mercado que estás llegando en función a los líderes que tienes en cada uno de esos mercados. No solamente los líderes, sino también tus equipos. La conformación de los equipos con ese empoderamiento del que hablábamos en su momento es sumamente relevante. Efectivamente, el rol del líder es facilitar también esa información, lo que hablábamos, la innovación, una cultura que permita levantar insumos que van a terminar siendo impactantes al negocio. Tú hablabas de que los riesgos ya hoy no son verticales o no llegan por una misma fuente, Erika, y eso es real. Los riesgos o la medida del entorno o las oportunidades no suelen venir ya por un solo canal, sino que uno debe estar sumamente sensible, abierto y observando y escuchando permanentemente las diferentes fuentes, filtrarlas por supuesto con un criterio adecuado y la línea del propósito, del objetivo del negocio, pero no puedes decir solamente una persona me puede informar de manera vertical o digamos descendente o ascendente, sino que debes de tener la oportunidad de tener culturas mucho más adaptables y abiertas para recibir esa información. Volvemos al equipo. El equipo es clave para lograr los resultados. Gracias, Emilia. Erika, desde tu experiencia en la gestión de portafolios internacionales, ¿qué parámetros consideras esenciales para evaluar el riesgo país en Latinoamérica, más allá de los indicadores financieros tradicionales? ¿Qué nuevas variables como cambio climático, dependencia tecnológica o exposición geopolítica deberían incorporarse hoy para una empresa que está analizando expandir sus operaciones? Sí, bueno, primeramente, lo mencionaba anteriormente, el riesgo geopolítico es importantísimo. Anteriormente era como
un byproduct del riesgo país, que era un numerito que te Un decía, indicador. un numerito sencillo que te decía, por aquí vamos. Eso no te dice absolutamente suficiente hoy en día, eso lo sabemos. Y además, incluso a veces cuando puede estar más bajo de lo que realmente está por consideraciones particulares que hay que saber entender y explicar. Entonces, el contexto importa mucho, y esto pelea a diario con calificadoras que necesitan a veces entender mucho más el contexto y qué es lo que representa, qué es lo que representó la decisión el fin de semana para Ecuador, sí y no. No es solo verlo en blanco y negro, hay que entender mucho el contexto de dónde se da y por qué se da y qué es lo que el futuro depara para Ecuador. Entonces, yo creo que ahora ese mapeo también tiene mucho que ver con la empresa particular que está haciendo el análisis, porque no es el mismo contexto. Hablaban aquí de minería. Una minería en el Perú, en un proyecto específico, no va a seguir, independiente del riesgo país que tenga asignado, no tiene un mismo riesgo que puede ser una manufactura de papel, por decir algo. Entonces, uno va poniendo como todas esas capas para hacer un análisis mucho más profundo y elaborado, que es costoso, pero allí, mira, hay muchas empresas que tienen socios locales y no los usan. Es como estándar que si me voy a ir, por ejemplo, a Ecuador, me voy a conseguir algún grupo local para mitigar mi propio riesgo, pero se les olvida que esos socios locales entienden mejor el mercado que sus propios analistas. Entonces, en vez de solo reunirse con ese socio local que tienes en tu junta directiva, agarra el teléfono y llámalo y pregúntalo. ¿Tú qué opinas de lo que pasó el fin de semana? Dame contexto. Ese tipo de conversaciones y de dar un poco más de color a las decisiones ayudan muchísimo y son herramientas fáciles que tenemos a nuestra disposición que no utilizamos suficiente. O sea, tu recomendación ahí sería utilizar todas las herramientas que tengas a mano, consultores, y si puedes llegar con un socio local, mucho mejor para poder asegurar las inversiones y la expansión en países de la región. Bueno, y repito que tiene que ser, el análisis es por el proyecto específico o por la industria. No es lo mismo para una industria que es para la otra. No es lo mismo en un mercado que en el mercado, por ejemplo, Perú y Ecuador. Realidades muy distintas. Entonces, si bien quieres ir a los dos mercados, yo te puedo decir que el riesgo geopolítico que van a tener ambos va a ser distinto y tú tendrás que hacer el análisis respectivo aun cuando quieras ir a los dos mercados. El factor que mencionaba del socio que se decida para los proyectos. En Latinoamérica, el 60% del Producto Interno Bruto son family offices. O sea, realmente los grupos familiares en este momento siguen coordinando y siguen manejando Latinoamérica. Entonces, es muy importante ese socio que escojas para poder mitigar el riesgo. No es, por ejemplo, vengo de Europa y le hago su KYC y me aseguro que tiene las transacciones. No es solo asegurar KYC. El riesgo reputacional o la confianza que el mercado haya depositado en esos grupos es muy importante al momento de hacer ese análisis y ese mapeo de riesgo. Listo, gracias, Erika. Christophe, Ecuador ha demostrado dinamismo exportador hacia la Unión Europea. Como lo mencionábamos, los crecimientos son de 2 dígitos y hoy estamos exportando más de 5.000 millones con crecimientos superiores al 35% en algunos años. Pero la inversión extranjera directa europea aún es modesta y enfrenta un sinnúmero de barreras. ¿Cuál es hoy el principal freno que perciben las empresas europeas al evaluar al Ecuador como un país para canalizar sus inversiones? La seguridad jurídica, burocracia, riesgo político, estándares socioambientales. ¿Cuál es la visión que tienes ahí? ¿Qué es lo que nos está frenando esa llegada de inversiones a nuestro país y desarrollo?
Gracias. En realidad, el freno invisible no es solo un obstáculo, sino una combinación de elementos que aún no ofrecen la estabilidad, la agilidad institucional y la previsibilidad que los inversionistas europeos requieren. Pero también es un desafío que Ecuador tiene la capacidad de transformar en una oportunidad si impulsa reformas enfocadas en eficiencia, sostenibilidad y seguridad jurídica. Las empresas europeas identifican ante todo inseguridad jurídica y burocracia excesiva como desafío. Cambios frecuentes de las normas, trámites lentos, ausencia de arbitraje internacional y una tramitología larga y poco transparente. A eso se suma la falta de coordinación institucional que genera duplicidades. Otro factor importante es la subjetividad de los procesos de contratación pública y licitaciones, percibida como un riesgo que afecta la previsibilidad. Y de manera más general, pesan el riesgo político y social, la inseguridad y la criminalidad que influyen en la confianza de largo plazo. Pero para revertir esta situación y potenciar la inversión europea, necesitamos, uno, de fortalecer la estabilidad jurídica y fiscal, garantizando reglas claras y previsibles, simplificar y digitalizar procesos, consolidando una ventanilla única de inversiones eficientes, agilizar licencias ambientales y permisos y, finalmente, impulsar sectores sostenibles, inversiones verdes, turismo responsable y agroindustria de valor agregado. Me parece que Ecuador puede atraer mucho más inversiones productivas si apuesta por desarrollar cadenas de valor agregado, especialmente en cacao y café, integrando a empresas europeas como socios en agroindustria. Segundo, fomentar la transición energética, posicionando el país como destino prioritario para proyectos solares, eólicos, geotérmicos y tercero, mejorar infraestructura y logística sostenible, incluyendo transporte, puertos inteligentes y conectividad digital. Y para finalizar, garantizar estabilidad jurídica y regulatoria, condición indispensable para atraer inversiones de largo plazo. Estamos hablando nuevamente de seguridad jurídica, estamos hablando de establecer instituciones fuertes que fomenten y le brinden confianza al inversionista. Bueno, muchas gracias. Para ir cerrando este panel, me quedan tres reflexiones que las han mencionado los panelistas. La confianza es fundamental para atraer inversiones. Esa confianza estableciendo leyes claras, leyes que permitan dar una visibilidad de largo plazo es fundamental. Ahí tenemos una tarea pendiente como país. Hemos enfrentado un sinnúmero de reformas en los últimos años, reformas que cambian las reglas del juego, y esa es una tarea que el gobierno y la empresa tenemos que hacer hacia el futuro si queremos atraer mayor inversión. Otro elemento que me queda muy claro es que ya la gestión del riesgo no únicamente es vista desde un punto de vista económico y desde un punto de vista de rentabilidad,
como se veía hace algunas décadas atrás. Hoy tenemos mucho más riesgo que tenemos que enfrentar como empresarios. Tenemos el riesgo de la tecnología, el riesgo geopolítico, que es un factor clave. Tenemos el riesgo de los cambios de los gustos de los consumidores, lo que hoy está funcionando y lo que hoy demanda un mercado, posiblemente dentro de 5 o 10 años, ese mismo mercado ya no lo demande. Y también tenemos que ver que la inversión no tiene que ser vista como un fin, sino como un medio para generar prosperidad, un medio para generar crecimiento, un medio para generar empleo y un medio para generar oportunidades, no únicamente para las empresas, sino también para toda la población del Ecuador. Desde mi visión, creo que esta es una oportunidad para actuar. Hemos visto 3 visiones diferentes y considero que el Ecuador ya no puede esperar más. Viendo los análisis económicos, claramente estamos en un proceso de estancamiento donde únicamente ciertos sectores están llevando o están tomando las oportunidades que hoy existen. Y para que ese crecimiento se dé, tenemos que abrirnos hacia estas posibilidades de inversiones. Tenemos una serie de recursos naturales donde podemos canalizar inversiones. Es cuestión de establecer las leyes y los sistemas que justamente permitan al inversionista mirar esa inversión como un tema de largo plazo. Esperamos que cada uno de los mensajes de los panelistas lleguen hacia ustedes y que no queden en el papel, sino que esto sea un llamado de atención a la acción. Como país, como empresario, estoy plenamente convencido de que hay oportunidades y depende de nosotros el construir un futuro mejor. Muchas gracias a Erika, Emilia, Christoph y gracias a ustedes por acompañarnos.